Grabar. Ya, chiquillas, bienvenidas a la clase de hoy. Hoy día vamos a ver la clase de autocuidado en prestadores de salud. ¿A qué creen que se refiere este término, esta parte de la unidad? ¿A qué creen que se refiere esta parte de autocuidado en prestadores de salud, chiquillas? Por ejemplo, cuando se solicita, en este caso, a un profesional nutricionista para atenciones particulares o privadas o asesoría privada, pueden ser como en deporte o en otro tipo de rama, se puede, por llamarlo de alguna forma, profe. Aquí otra cosa puede ser, Catherine, Rosita, ¿a qué creen que se refiere autocuidado en prestadores de salud? Profe, ¿será como nos resguardamos nosotros como profesionales o no? Algo así, ¿cierto? Nosotros como profesionales, ¿qué cosa hacemos bien? Fumamos, cuidamos nuestro peso, nuestro bienestar físico, nuestro bienestar mental. Se refiere más a ese tipo de cuidado, el cuidado nuestro, ¿ya? Vamos a compartir pantalla para empezar. Ya, chiquillas, vamos a partir. Autocuidado, entonces, en prestador de salud, ¿ya? Entonces vamos a encontrar que los principios de la atención primaria encontramos que están centrados en las personas, ¿ya? En general se ve la atención más bien integral con el modelo de salud actual, que comprende, ¿cierto?, tanto la salud física como la salud mental, desde el área de la enfermería, de la kinesiología, si es necesario que el paciente, ¿cierto?, tenga la ayuda de algún asistente social para tramitar algún tipo de ayuda que lo pueda beneficiar. También incluye lo que es la alimentación del NAC, del PACAM, ya, alguna también atenciones médicas, atención de matrona, y en general va a estar todo relacionado, ¿ya? Y también, ¿cierto?, la continuidad del cuidado, por ejemplo, cuando se realiza la atención de las embarazadas, ¿cierto? Una vez que el lactante nace, se siguen viendo por separado tanto el lactante como la nodriza. La promoción de la salud, ¿cierto?, va a ser el proceso que va a permitir a las personas incrementar el control sobre su salud para mejorarla. Requiere considerar el desarrollo comunitario como esencial, favoreciendo la acción cooperativa de la comunidad. Cuando nosotros, por ejemplo, realizamos ferias de alimentación saludable en el Liceo José Miguel Carrera, tal vez ustedes han participado o han visto cómo participan sus compañeras ya de cuarto, de internado, ¿cierto? También nos habla de cómo nosotros mejoramos nuestro propio control de nuestra salud para que se mejore, y también nos invita a desarrollarla en la comunidad. El concepto del autocuidado ya nos va a hablar de fortalecer o de restablecer la salud y prevenir la enfermedad. Va a corresponder a prácticas cotidianas y destrezas aprendidas a lo largo de la vida. También van a ser decisiones libres. ¿De qué se trata? De cómo yo me cuido a mí mismo y también a quienes forman mi entorno, cómo yo cuido a mi familia. También estrategias para influir positivamente en proteger la salud y prevenir la enfermedad. Entonces, van a estar relacionadas con la cultura de las personas y también con la supervivencia. Algunas prácticas sencillas de autocuidado van a estar relacionadas con la alimentación, que se acorde a mis necesidades, cómo yo voy a manejar mi estrés, cómo son mis relaciones sociales y la resolución de los problemas interpersonales, si realizo ejercicios, si soy sedentario, cómo es mi control
y mi uso de medicamentos, idealmente hay que reducirlos al máximo, ya consumir solamente los medicamentos que son estrictamente necesarios para evitar, ¿cierto?, la polifarmacia. Cómo yo sigo las prescripciones de salud que me realiza tanto médico como kinesiólogo, como nutricionista, comportamientos seguros que tiene que ver también con el consumo de alcohol y el tabaquismo. ¿Tengo yo o no momentos de recreación y cómo manejo mi tiempo libre, mi diálogo, si soy una persona más bien social, o como también han dado cuenta de diversos reportajes, ¿cierto?, en televisión, de adultos mayores que viven solos, ¿ya? El diálogo. Adaptaciones favorables a los cambios en el contexto. Y también autocuidado en procesos mórbidos, ¿ya? La evolución del cuidado, encontramos acá que tenemos la responsabilidad del cuidado, ¿ya?, como parte, ¿cierto?, que la persona tenía por su vida y su familia. Luego, a medida que avanzó el tiempo, empezó ¿cierto?, la medicalización y la institucionalización del autocuidado, donde yo pongo la salud en las manos de un profesional apto para que me pueda vigilar la misma, un responsable. Y luego actualmente hay un fomento de la autorresponsabilidad en el cuidado de la salud de los individuos, familias y comunidades, con el fin de poder mejorar la calidad de vida o el nivel de vida de las personas en general. Cualquier cosa que una persona puede aprender va a conducir a cambios en uno de los tres campos siguientes del comportamiento, ya sea cognitivo, afectivo o psicomotor. Todo aprendizaje equivale a obtener el desarrollo de una forma de comportamiento, ya bien sea porque surjan o porque estos comportamientos cambien, o también los afectos y las destrezas psicomotoras de las personas. Entonces, tenemos acá que en cualquier área, ¿cierto? Por ejemplo, es una persona fuma en forma normal, pero aprende, no sé, que su vecino, por ejemplo, falleció de cáncer al pulmón, o que ve que actualmente los pacientes COVID, que son fumadores, tienen un peor pronóstico que el paciente COVID que no fuma, ¿ya? Entonces el paciente lo aprendió, por lo tanto eso lo conduce a un cambio. En alguno de estos cambios es cognitivo, claro, y también es psicomotor, o sea, el paciente ya no va a realizar esta acción que es fumar, ¿ya? Lo mismo ocurre, ¿cierto?, con la actividad física, con un paciente sedentario, o cuando un paciente empieza a tener cambios en sus hábitos de alimentación. Las categorías del autocuidado, tenemos acá la búsqueda y el resguardo del significado y propósito de la vida. Relaciones sociales y convivencia, mantenerse activo. ¿Qué pasa con la recreación, la disciplina, la buena salud? Y cómo yo trato mis síntomas y enfermedades. Entonces, idealmente es que estos adultos mayores aumenten la cantidad de adultos mayores autovalentes, ya que no dependan de otra persona. Y esto también va a estar asociado a sus relaciones sociales, si ellos se mantienen activos, si se recrean, cómo es su salud, tratan o no tratan sus síntomas y enfermedades. También van a haber factores psicoespirituales y sociales de importancia para las personas, por ejemplo, componentes de su salud, bienestar. Disculpen, chiquitos, nunca tengo mi teléfono con sonido. Factores psicoespirituales, sociales de importancia para las personas, como componente de su salud, bienestar y consecuentemente como metas de autocuidado. Por ejemplo, hay personas que son muy religiosas, ¿ya? O que pertenecen, ¿cierto?, a alguna comunidad social, por ejemplo, a alguna junta de vecinos, algún club deportivo, a algún club de adulto mayor. Todos estos factores sin duda que van a ayudar a que, ¿cierto?, este adulto mayor se mantenga más activo y se pueda recrear. Algunos factores determinantes del autocuidado, encontramos acá factores internos, aspectos personales, conocimiento, voluntad, actitudes, valores, motivación. Mientras yo, ¿cierto?, más sepa, ya más es probable que yo pueda cambiar mi voluntad hacia ciertas actitudes, ya, que me pueden no estar beneficiando, vale decir, tabaquismo, salud mental, actividad física, polifarmacia, hábitos de alimentación. De esta forma, ¿cierto?, me van a ir también cambiando mis valores y eso va
a cambiar en la medida, como vimos en la clase anterior, ¿cierto?, cómo esté mi motivación. También van a haber factores externos que me van a contribuir, por ejemplo, las condiciones de vida, ya cómo son mis condiciones de vida, como en mi casa, cómo vivo yo, si tengo familia, si yo soy un adulto mayor solo, ya, cómo es mi cultura, ya, mi género también puede determinar, y cuál es mi acceso a la información. Por ejemplo, en Chile, en los años 80, no había mucho acceso a la información como lo que tenemos actualmente. Hace 40 años atrás, el Internet era impensado, ¿cierto? Versus ahora, ustedes cuando egresen, ¿cierto?, van a tener esta gran labor de derribar ciertos mitos, porque el acceso a la información es tan grande, y también es muy grande la cantidad de personas que pueden, ¿cierto?, manejar ciertos temas en mayor o menor medida, ¿ya? ¿Cierto? Un día aparece ayuno intermitente, otro día aparece método de Gress, dieta cetogénica, ¿ya? Van a haber muchas corrientes, mucho tipo de dieta, ¿ya? Y también mucho acceso a esta misma información. Lo importante es que nosotros siempre nos fijemos lo que tiene y lo que no tiene, ¿cierto?, un fundamento científico que esté avalado, ya por diversos autores. Atkins, por ejemplo, dieta mediterránea, entre otros. La importancia también de las decisiones informadas en las teorías psicológicas sobre la conducta. Se denomina clave para la acción aquel suceso que moviliza en la persona estructuras mentales y emocionales que lo llevan a replantearse un hábito, una costumbre, una creencia. Por ejemplo, ¿qué tan malo es que yo sea sedentario? ¿Qué tan mal me hace fumar? ¿Ya? Yo creo que de algo hay que morir, o mi costumbre es ser sedentario, ¿ya? Pero hay algún momento que yo me voy a replantear algunos de estos hábitos para irlos mejorando. Ahora, ¿qué son los hábitos? Son la repetición de una conducta que internaliza a la persona como respuesta a una situación determinada. Es el establecimiento de patrones de comportamiento. Es por eso que es tan difícil que nosotros, ¿cierto?, hagamos cambios en la alimentación de la persona, ¿ya? Porque son patrones que ya están establecidos y determinados por las personas durante años, ¿ya? Por ejemplo, es un hábito el ejercicio rutinario. Objetivos del autocuidado. Vamos a encontrar acá la salud pasiva y la salud activa. Cuando las personas, ¿cierto?, no hacen nada para su salud. Acá la salud activa, cuando las personas tienen un compromiso respecto a la misma. La iniciativa para buscar el bienestar deseado, cambios de hábitos, costumbres, actitudes frente al cuidado propio y colectivo. Requiere internalizar la importancia de la responsabilidad y el compromiso consigo mismo. Algunas herramientas vamos a encontrar acá van a ser la información, la educación, la comunicación social, participación social, comunitaria, cómo yo negocio los conflictos y también el establecimiento de alianzas estratégicas en el caso que sea necesario. Y ahora vamos a analizar un artículo. Acá vamos a dejar de compartir. Les voy a enviar un correo, chiquillas, con un artículo, lo vamos a leer unos minutitos y luego lo vamos a analizar. ¿Ya? Atentas al correo y me avisan cuando les llegue. Comentemos acerca del artículo que estábamos leyendo, ¿ya? Va a partir la Rosita, ¿ya? Con la primera parte. La promoción de la salud y el cuidado, ¿ya? De que algunas ideas que usted puede extraer de esa parte, Rosita. Profe, sí, yo lo que más o menos entendí, bueno, todo esto parte como de este modelo de cuando se hacen estas conferencias del modelo Ottawa, que fue lo que entendí, que se toma como de modelo el potenciar la promoción de salud a través del autocuidado. Y base a eso genera todo lo otro que viene, que es como la definición del autocuidado, qué significa el autocuidado,
también potenciar esto, la estrategia y cómo esto también incluye los factores que nos van a apoyar para tener esto como este autocuidado, los factores de riesgo, los que son protectores, tanto ambientales como psicológicos, externos, internos, para poder esto generar este autocuidado personal de calidad de vida y promoción. Es lo que entendí como la primera parte, como introducción. Bien, Rocío, entonces teníamos esto por un lado, tanto la promoción, como nos hablaba esta promoción, que en conferencias, ¿cierto? En Ottawa, ¿cierto? Se empezó a hablar este tema y también nos habla de las habilidades, ¿cierto? Personales, porque van a determinar nuestro estilo de vida. Bien, Rosita. Nancy, después de los tipos de cuidados, ¿qué nos habla en ese punto? Ya, profesora, yo pude entender que dentro de los tipos de cuidado hay varios. Está la atención sanitaria, ¿Ya? que es donde se presta a la persona enferma en alguna institución de salud, y esta atención es tanto como para el enfermo como para la persona que la está entregando. También está el cuidado entre todos, que es un autocuidado colectivo, donde hay acciones planeadas en cooperación entre la comunidad, puede ser la familia o grupo. Están los cuidados en sí mismos. Está el concepto de autocuidado. Y también dentro de esto están los tipos de prácticas, que pueden ser positivas o negativas, ¿ya? Y que dentro de estos tipos de prácticas están los factores que influyen en la vida, que pueden ser los factores protectores y los factores de riesgos. ¿Cierto? Ya. Los factores de riesgo son un conjunto de fenómenos físicos, químicos, orgánicos, psicológicos, social, que en sí afectan al individuo. Tanto su autocuidado puede ser personal, familiar o grupo, ¿ya? Y los protectores son los que vamos adquiriendo nosotros, o las prácticas que tenemos de prevención, como pueden ser el deporte, el arte, un pasatiempo, un hobby. En mi caso, el body. Y dentro de esto también se encuentra el autoconcepto, está el autoestima o autovalorización, está el autocontrol, la resiliencia y la educación también de prácticas de autocuidado. Bien. También entran acá otros factores, profesora. Nancy, muy bien. Respecto a los factores protectores y factores de riesgo, Rosita, Camila, Tamara o Catherine, nosotros en nuestra área de nutrición, ¿qué podemos encontrar ahí? Factores protectores y factores de riesgo. Factores protectores podríamos tener a nivel como parámetros de bioquímico el HDL, que es nuestro factor protector cardiovascular. Ya, bien. Factores de riesgo, ¿cuáles podríamos encontrar? Profesora, factores de riesgo pueden ser ambientales. Ya, del ambiente, ¿cuáles más? Por ejemplo, el ser sedentario, el no poder hacer actividad física, el tabaquismo, el consumo de bebidas alcohólicas, las drogas. Exacto, esos van a ser factores de riesgo y además tenemos, ¿cierto?, la obesidad abdominal, la obesidad en sí, triglicéridos altos, LDL alto, el colesterol LDL alto, ¿ya? Respecto a los principios para el autocuidado, Camila, ¿qué tenemos ahí de importante? ¿Se escucha, profe? Sí, sí, Camila, se escucha. El documento hablaba sobre distintos conceptos, que fue los que mencionaba Nancy anteriormente, que es los principios que pueden afectar al el mismo tema de motivarse a hacer algún cambio en el estilo de vida, que es como la autoestima, cómo nosotros nos sentimos referente a los demás, la aceptación. Hablaba también del autocontrol y lo de la resiliencia, que yo creo que es uno de los aspectos más importantes, que es cómo salir adelante ante las adversidades. Que en el caso de, por ejemplo, una persona con alguna patología, de por sí piensa que no tiene solución y no tiene ganas de hacer los cambios principalmente.
algunas diferencias entre conceptos muy parecidos, por ejemplo, autocontrol, autoaceptación, autoestima y autoconcepto. ¿Cómo las podíamos diferenciar? Camila o cualquiera compañera que lo haya leído. Profe, ¿Sí? yo tengo el autoconcepto como una serie de creencias sobre sí mismo, Ujú. ya que se van manifestando en la conducta. El autoestima es como la valoración de uno mismo. Ujú. Y el autocontrol, la capacidad para controlar mis decisiones. Ya. Y la autoaceptación. Es como reconocer cuáles son nuestras debilidades, cuáles son nuestros potenciales, como aceptar tal como uno es con sus defectos. Claro, entonces en el autoconcepto tenemos cómo lo que yo creo sobre mí, y esto se va a manifestar en mi conducta. Ahora, la autoestima es en qué medida yo valoro, ¿cierto?, lo que yo valgo, ¿ya? Y eso también se va a expresar bajo un sentimiento. Por ejemplo, tenemos niños que son obesos, que tienen baja autoestima, ¿ya? Porque su autoconcepto, ¿cierto?, la creencia sobre mí misma, va a estar afectada, ¿ya? Ahora, mi autoaceptación, ¿ya? Yo me asumo, yo me acepto con todas estas virtudes y defectos. Y en mi autocontrol tengo yo cuando la persona, por ejemplo, la expongo a una torta y no es capaz de controlarse. ¿Qué pasa? La persona, ¿cierto? Se come, no sé, 5 trozos de torta con bebida. Si llega después a la consulta, ¿cierto? Y todos estos factores se van a encontrar alterados. Mi autocontrol, la persona no se acepta, tiene baja autoestima y además su autoconcepto puede estar errado. O sea, yo puedo decir yo soy un inepto, yo soy una persona que no tengo amor sobre mí misma, mi autoestima está dañada, yo no me acepto, no me gusta cuando me miro al espejo, refieren algunos pacientes. ¿Ya? Entonces, todos estos términos están muy relacionados entre sí, ¿ya? Versus, ¿cierto?, como la resiliencia, que va a ser nuestra capacidad humana, ¿ya? Cómo yo hago frente a las adversidades de la vida, las supero y salgo de ello fortalecido o transformado. Tamara, la evolución de las prácticas del autocuidado. Bueno, aquí partí hablando de los griegos, si no me equivoco. De- eh, bueno, ahí decían llamaban el culto del sí, que, que ahí fueron mirando al ser humano como de manera integral y, y ahí se incluía el ejercicio físico, satisfacción de las necesidades, meditación, la lectura y la reflexión acerca de las verdades conocidas. Se preocupaban del cuidado del cuerpo y, claro, y ahí tenían, tomaban en cuenta elementos como el clima, la alimentación y el modo de vida. Y que a través de eso se podía perturbar al cuerpo o al alma. Y eso fue como lo principal del principio como tema de autocontrol y el autocuidado. Después, ¿qué pasó con las ideas judeocristianas en el 70? ¿Qué pasó más adelante? Ahí después las judeocristianas cambiaron la prioridad de un cuidado integral por cuidado centrado en lo espiritual. Ya. Dice que se fomentó el desprecio por el cuidado corporal. Entonces, como ahí tenían que vencer vencer al mundo del demonio y la carne, ahí como que no me queda muy claro. Porque en el fondo ya no se sentaron tanto en lo físico y en lo emocional, sino que se fueron para el lado espiritual. Se refiere a eso. Claro. Más bíblico. Claro, es como un tema más, claro, más bíblico. Y después ya en el siglo XX
en los 70, ya o sea, la forma del cuidado fue como a través de un movimiento feminista, que grupos de todo el mundo luchaban por la autonomía y la independencia de la, bueno, independencia de la autoridad médica masculina, porque eran predominantes, a nivel mundial eran predominantemente hombres. Y el autocuidado fue considerado como una actividad de la gente al margen del mundo académico. Después dice... Por cierto, de los grupos como Alcohólicos Anónimos, ahí dice que también empezaron a... Claro, como ejemplo claro, que se arman ambientes favorables y un ejemplo de eso es que se conformó el grupo de Alcohólicos Anónimos, donde las personas con vivencias similares pueden conversar y apoyarse mutuamente. Exacto, bien, Tamara. Catherine, dentro de los factores determinantes del autocuidado, ¿qué encontramos aquí? Ah, la Catherine me escribió que está con un problema con los frenillos. Ya, no se preocupe, Catherine. Sí, ahí sí. Ya, Catherine. Saltamos a la Rosita de nuevo entonces, dentro de los factores internos determinantes del autocuidado, factores internos o personales. ¿Qué encontramos acá? Bueno, habla más de lo psicológico, podríamos decir, más interno, que, y sí, yo creo que se asocia también, no sé si estoy en lo correcto, pero creo que se asocia también más allá de la autovaloración y del autocuidado también. Y también también se asocia la autoaceptación, porque a veces como que también ciertamente a veces los pacientes reconocen sus limitaciones, pero no las cambian. Entonces, también requiere de la autoevaluación de uno, de querer mejorar y autocontrolarse en ese sentido. Pero dentro de los factores determinantes del autocuidado interno, ¿cuáles encontramos? Profe, ahí estaría el conocimiento, por ejemplo, de las prácticas saludables en este caso, también, Sí, bueno. Obviamente para tener un conocimiento hay que tener una educación, un aprendizaje, claro, está la voluntad. Claro, entonces esto va a ser conocimiento primero, porque yo puedo tener mucho conocimiento, pero si no tengo la voluntad para cambiar, no me voy a quedar ahí en el conocimiento. Y dentro, cuando ya tenemos, ¿cierto?, los conocimientos y la voluntad, ¿qué vamos a encontrar después de eso? Los hábitos y una... la motivación también, la motivación de poder cambiar el aspecto, cuando ya tenemos como el conocimiento. Entonces vamos a encontrar que cuando yo tengo conocimiento, tengo voluntad, luego yo voy a empezar a cambiar mi actitud, y mi actitud que cambie en el tiempo repetidas veces se va a convertir en un hábito, ¿cierto? Y dentro de los factores externos o ambientales, ¿cuáles vamos a encontrar? La cultura, lo económico, también. lo familiar, lo social. Por ejemplo, vamos a encontrar que en distintos países va a haber también un diferente acceso a la alimentación, ¿cierto? El acceso a la alimentación, alimentos, ¿cierto?, que son de alta densidad energético, no es algo que se dé en todos los países por igual, ¿ya? Entonces aquí vamos a encontrar que es más bien político, social, cultura, ¿ya? También vamos a ver algún sentido de la tecnología que nos va a permitir encontrar ciertos alimentos que son fortificados. Por ejemplo, en otros países que no tienen esas políticas públicas, no tienen acceso a ese tipo de alimentos, ¿ya? Dentro de, luego, del fomento del autocuidado, los objetivos, ¿cuáles van a ser? Estimular el cambio en las personas, profe. ¿Cierto? Entonces nosotros siempre vamos a tratar de estimular el cambio en las personas y también, ¿cierto?, el cambio en nosotros mismos. O sea, yo no puedo
digamos en palabras sencillas, predicar sin dar el ejemplo primero. Decirle a un paciente, ¿cierto?, que no coma ciertos alimentos, que realice ejercicio, que abandone el tabaco, actividad física, consumo de alcohol, ¿cierto? Si yo no parto por mí como prestador de salud, ¿ya? Algunas herramientas mediante las cuales yo voy a fomentar el autocuidado. Profe, Comunicación, pero educación. eso que mencionaba usted no se da mucho en los profesionales de la salud. Hay Por ejemplo, doctores que que fuman o viven, fuman, claro. que en verdad no son un ejemplo, entonces como pierden toda la credibilidad. Exacto, exacto, muy bien, Cami, o sea, Y pasa en el, esto, y en el área de nosotros también, po. O claro, sea, El área de nosotros es muy criticada, profe. claro, Es muy también, criticada o lo que sea, involucra. igual no es bueno irse al extremo, si uno igual puede ir a comer un día, no sé, comida chatarra, pero, pero igual hay gente que está como muy alejada de lo que uno está tratando de educar en las personas. exacto, o sea, todo puede ser, pero con mesura, como está en Eh, las guías alimentarias, o sea, yo alimentarme de la mejor forma posible, ¿cierto? Pero si en algún momento tengo algún evento familiar, fiestas patrias, etcétera, la persona puede comer ciertos alimentos, el tema es cuando esto es un hábito, ahí se transforma en un problema, cuando yo me alejo de la curva, ya no es que la persona esté con un sobrepeso, sino que también sobrepeso está mal para nosotros como nutricionistas, pero pueden estar con obesidad, ¿cierto? O grado 1, grado 2 o hasta más, ¿ya? Lo mismo ocurre con el... Eso también, perdón, eso también es ética profesional, profe. Exacto, eso también es ética profesional, entonces ahí afecta nuestra credibilidad, ¿cierto? Tanto como nutricionistas, como prestadores de educación, también como educadores de la comunidad. O sea, acabamos de encontrar que como nosotros lo fomentamos, información, educación, comunicación social, algunas teorías al respecto, participación de la comunidad. Y finalmente nuestro papel del profesional de la salud en el fomento del autocuidado. ¿Cuál va a ser la última parte ya? Profe, de todas las que leí, por ejemplo, la que siempre como que he resaltado, trabajar en equipo Ya. interdisciplinario. Equipo interdisciplinario, ¿ya? ¿Cierto? Asumir que también que el autocuidado es una vivencia cotidiana, siempre tenemos que fomentarlo, no va a ser, ya yo voy a hacer la semana del corazón, así que esta semana me voy a comportar bien y voy a consumir pescado y legumbre, no, hay que transformarlo en una Exacto. vivencia cotidiana, actividad física, ¿cierto? No consumir tabaco, no exceso de bebidas alcohólicas, no prevenir, evitar el sedentarismo, ¿ya? Evitar, ¿cierto?, intervenciones que sean amenazantes o coercitivas, ¿ya? Por lo tanto, entonces, partir del estímulo de la autoeficacia de las personas, o sea, rescatar lo que ellos hacen bien y fomentar en ellas ciertos niveles altos de autoestima, ¿ya? Porque el autocuidado es en gran parte el resultado de que las personas, ¿cierto?, tengan autoestima, de que se quieran a sí mismas, ¿ya? Fortalecer el autoestima, vamos a, Incrementar la capacidad igual de promoción. claro, Es como el empoderamiento que uno tiene que tomar como nutri. exactamente. Asumir cierta que las personas cuando inician estas prácticas de autocuidado con la certeza de que van a mejorar, ¿ya? Y cierto, siempre buscar espacios de reflexión, de discusión acerca de lo que la gente sabe, sin ser autoritario, ¿ya? Como cuénteme usted qué situaciones de la vida ha tenido, qué dietas ha tenido, ¿ya? Pero la idea no es, cierto, estar imponiendo ciertas conductas, a no ser que la persona se informe, que la persona quiera también cambiar, que tenga motivación, los valores, la ética, ¿ya? De querer realizar cambios, ¿ya? Chiquillos. Y esto tenemos por hoy día. Mañana tenemos el control, ya va a entrar la materia de, lo tengo acá anotadito, comunicación efectiva, competencias de nutricionista, etapas de cambio de Prochaska y autocuidado en prestadores de salud. ¿Ya, chiquillas? Profe, Dígame. ¿puede repetir lo que entra, por favor? Sí, obvio. Hasta lo de hoy, ¿cierto? Sí. Entra comunicación efectiva, sus componentes, competencias del nutricionista,
etapas de cambio de Prochaska y autocuidado en prestadores de salud. Ahí sí. Lo que vimos ahora entonces también, profe. Sí. ¿Alguna duda, chicas? Ya. Nos vemos mañana entonces. Que estén muy bien. Chau, chau. Gracias, profesora.